Hola, mi nombre es Manuel García Estrada, muchos me conocen como el Hijo del Rayo. Y ustedes saben que estoy haciendo una serie de videos explicando algunas de las actividades que he realizado en mi vida. En este video quiero hablar sobre la importancia de la formación de lectores y de cómo estuve desarrollando proyectos para poder tener muchas bibliotecas comunitarias y también hacer que los libros llegaran a muchos salones de escuelas públicas y privadas en el país. Primero que nada, pues decirles que nunca tuve esa posición de decir por qué a una escuela privada le tendríamos que rechazar la posibilidad de recibir libros nuevos. Y la otra es por qué nosotros tendríamos que ir a lugares en donde básicamente no se preocupa mucho por los libros para llevar los libros. Lo primero que se generó fue esta posibilidad de decir, vamos a hacer una primera biblioteca. Y fue muy chistoso, les voy a contar cómo fue brevemente. Llegó un momento que ya después de tanto trabajo de gestión cultural estaba yo un poco cansado, ya no quería yo hacer más actividades culturales y educativas, pero resulta que me invitan a dar una plática sobre pues el papel de la mujer desde la perspectiva del hombre, pero mi perspectiva que pues aunque no le gusta a las feministas, que los hombres digamos que somos feministas, pues soy feminista. Entonces empecé a hablar sobre eso en un auditorio en la ciudad de Córdoba, Veracruz, que es donde estaba el convento de Santa Rosa de Lima. Y entonces, bueno, pues había un salón atiborrado de personas que esperaban escuchar lo que yo pensaba respecto de lo que podía ser el nuevo papel del hombre y la mujer en las casas, en el trabajo, en todos lados. Al final de eso, bueno, pues las mujeres se fueron muy contentas. Pude hablar con muchas y de ahí, bueno, pues surge un asunto de que vienen de una comunidad y me dicen que me habían escuchado, una señora de ese pueblo me había escuchado y querían que trabajara yo algunas cosas de cultura en esa comunidad. Finalmente llegué a la comunidad, pero la verdad es que yo no tenía esa motivación de seguir haciendo gestión cultural. La verdad estaba yo un poco cansado de todo lo que había venido haciendo, festivales de jazz, exposiciones, etcétera, etcétera. Y entonces puse una condición a la comunidad. Le dije, sí vengo a hacer un trabajo de cultura siempre y cuando se funde una biblioteca, ¿no? Porque no había. Y dije, pues lo usual en la cultura mexicana es que la gente dice, sí, 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 y a la mera hora no, no, no. O se hacen tontos y no pasó nada. Mi sorpresa es que al segundo día me llaman por teléfono, me dicen, la comunidad acordó que sí iba a ser la biblioteca. Dije, ándale, ahora por hocicón vas a tener que hacer una biblioteca, y no tenía yo ni idea de cómo. Dije, ¿cómo le vamos a hacer? Porque ¿de dónde voy a sacar los libros? Que era para mí lo más importante y sigue siendo lo fundamental para una biblioteca, aparte de la gente que se encarga de estar trabajando con ellos, ¿no? La gente de los bibliotecarios. Entonces, pues yo estaba estudiando un diplomado en pues gestión cultural, filosofía cultural, todo lo que tenía que ver con la gestión. Era un nombre larguísimo del diplomado. Y entonces les dije a mis compañeros que tenía yo que hacer esta biblioteca. Entonces, que si podían donarme libros, se los iba yo a agradecer. En aquel momento conocí yo a una persona que me decía que pues tenía algo de posibilidades de apoyar con libros. Entonces, bueno, pues le dije, pues es que tengo que hacer una biblioteca, si tú pudieras apoyarme. Dice, yo te voy a donar libros. Dije, bueno, pues está padrísimo, ¿no? Dije, pues, ¿cuánto te puede donar una persona común, ¿no? De los que somos de a pie, pues a lo mejor 4 libros, 5 libros, los que más puedan, de pronto 30 libros, ¿no? Y dije, pues este hombre como que nos puede donar unos 40 libros. Al otro día me llama por teléfono una persona muy seria, un sujeto muy serio, muy profesional, y me dice, el licenciado Manuel García Estrada. Le digo, sí, soy yo. Oiga, mire, lo que pasa es que usted comentó con el licenciado fulanito de tal que va a hacer usted una biblioteca, y le hablo para preguntarle cuántos libros puede recibir. Y en ese momento dije, ¿cómo que cuántos libros? Pues, ¿de qué se trata? Entonces le dije, los que sean necesarios, que podamos nosotros acomodar ahí, porque tengo ya unas peticiones de escuelas públicas para surtirlas de libro. Dije, aquí va a haber muchos libros. Entonces, llegan los libros y los podemos repartir. Es la primero que pensé como gestor cultural. Y entonces resulta que me dicen, qué bueno, porque tenemos para usted una donación de 40,000 libros. No eran 40, eran 40,000 libros. Dije, bueno, esto va a estar de locos. No sabía yo qué iba a pasar con todo esto, pero dije, pues hay que aventarse, ¿no? La suerte favorece a los audaces. Y entonces dije que sí. Después me llamó este amigo y me dice, oye, ¿tú sabes qué necesitas para transportar 40,000 libros? Y dije, sí, claro, por supuesto. Obvio, no sabía, ¿no? Pero yo no iba a negar la posibilidad de repartir libros por todas partes, porque esa fue la primera donación. Acabamos recibiendo 250,000 libros nuevos de diferentes editoriales,
y pudimos llevarlos a muchos lugares, pero este fue el primero. Entonces, cuando me dice él, ¿sí sabes que vas a necesitar plataformas de tráiler para poder moverlos? Sí, yo dije, por supuesto que sí. Entonces, no sabía, tuve que empezar a calcular, empezar a preguntar, y al final ya pudimos hacer la operación de ir en trailers por los libros, poderlos sacar, y después hubo que llegar, y una cosa fundamental que nos ayudó mucho en esta campaña que hicimos, no les pusimos peros a las editoriales. Es decir, cuando él me dijo, ¿qué títulos prefieres? No te preocupes, nosotros lo arreglamos. Entonces, cuando llegan los libros, lo que hice fue alquilar una casa, y entonces todos los libros se vaciaron ahí. Cuando se vaciaron todos los libros, empezó un trabajo cotidiano de varias horas en las cuales yo iba y empezaba a revisar título por título. Revisé absolutamente todos los títulos que habían llegado. Y con eso empecé a perfilar hacia dónde tenían que irse. Entonces dije, bueno, este importante grupo de libros va a ser para la biblioteca que ya tenemos apalabrada. Pero estos libros que son más hacia niños y adolescentes pueden ser para escuelas públicas, que fue el primer objetivo. Y así empecé a clasificar todos los libros. De pronto resultó que pudieron salir docenas y docenas de paquetes en donde pudimos empezar a pensar a quién les iba a llegar el libro. ¿Por qué? Porque además no se lo puedes llevar a una biblioteca pública ni a una universidad así nada más porque digas aquí van los libros, porque es un problema de inventario. Si tú llegas a la biblioteca de tu ciudad, pues vas a llegar y le vas a decir, oye, tengo 100 libros para ti, ¿y qué va a ocurrir? Te van a decir, no los puedo recibir. ¿Por qué no? Porque tienen que vaciar estantes y meter los nuevos libros a los estantes. Es un asunto de inventarios, de papeleo y demás. Entonces, era más fácil ir directamente hacia las salas de lectura que ya tenían todas las escuelas primarias y a la secundaria, de todas partes. Bueno, entonces así comenzamos esta aventura que nos llevó a tener al final 57 bibliotecas comunitarias fundadas. A lo largo de ese recorrido pudimos llevar miles de libros a diferentes estudiantes de Veracruz, Estado de México, Puebla, Tabasco, la Ciudad de México. Por ejemplo, al Faro de Oriente pues se le donaron 2,000 libros, a la ciudad de Córdoba 17,000 libros. Así empezó todo el movimiento para que pudiéramos hacer que hubiera mucho más posibilidad de que los lectores dijeran que sí tenían acceso a los libros y por ello podían leer más y mejor, y a los no lectores pues se les iba mostrando lo que había para que pudieran ellos tratar de meterse a lo que es la lectura. En cuanto a la política que hubo para el manejo de los libros, todos los libros que eran para niños, en particular los que son para preescolar, los que tienen puros monitos, los mejores libros, las ediciones más exclusivas eran las que mandábamos a las comunidades más lejanas y con menos posibilidades de acceder a ello, porque nosotros queríamos y queremos seguir haciendo esto, en que todos los niños vean que recibir un libro nuevo los hace parte de todo lo que es el conocimiento de una manera digna. No es correcto, y yo lo veo muy mal, que los libros que ya no ocupes en tu casa los quieras donar en las escuelas, porque es como de segunda, ¿no? Entonces, pues hay lo que sobre pues, para los niños de escuelas públicas o de comunidades lejanas. Se me hace muy agravoso, me parece deleznable. Entonces yo decía, bueno, los mejores libros tienen que ir hacia esos niños, porque también es una manera de decirles, estamos en lo mismo y tú formas parte fundamental de lo que debe de ser el conocimiento para el país. Una política más que teníamos es que todos los libros se entregaban directamente a la gente, no a los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos llegaban al evento, se querían colgar la medalla y que la gente les aplaudiera y pensaran que ellos fueron los grandes promotores. La verdad es que los gestores eran los de la sociedad civil y evidentemente pues el proyecto que yo dirigía. Entonces se hacía una entrega de los libros a través de lo que era un acto cívico con el himno nacional, honores a la bandera, en donde los ciudadanos éramos los que encabezábamos todo esto, no el político, les reitero, no el político, sino la gente, porque al final el himno nacional es de todos y la bandera es de todos. Entonces había que hacer también ese sentimiento que estuviera vigente en todos lados. Dentro de todas estas experiencias quiero decirles que jamás le pusimos una posibilidad de vetar o censurar a algún tipo de personas o alguna comunidad. Algunas bibliotecas se fundaron en comunidades religiosas, en donde evidentemente pues tú podrías decir, oye, pero pues ellos que vean cómo le hacen. No,
sencillamente pues había que repartir libros y conocimientos para todos y no le ibas a poner restricciones. Una de las condiciones para comunidades religiosas es que ellos no determinaran qué títulos iban a estar, los determinábamos nosotros, para evitar que un libro fuera satánico, etcétera, etcétera, y que se les condenara a no ser leído. La verdad es que había esas condicionantes. En estas experiencias yo quiero decirles que una biblioteca que fue particularmente bonito hacerla es la de Pacho Viejo, allá en Veracruz, en donde a través del anexo parroquial se pudo hacer esta biblioteca. Otra es en la comunidad San Bartolo, en Córdoba, Veracruz, en donde para poder hacer la inauguración de la pequeña biblioteca comunitaria, pues subimos a una orquesta, ¿no? Una orquesta juvenil sinfónica, para que pudiera haber un gran concierto inaugural. Es una comunidad San Bartolo que en aquel momento tenía 77 habitantes, 22 de los cuales eran niños. Y decíamos, pues es que esta comunidad parece chiquita, pero no porque haya pocos niños significa que es menos importante. Todos tenemos que formar parte de esta gran experiencia del conocimiento. Entonces, así se hizo, así se trabajó, se sigue pensando en generar más bibliotecas y sobre todo, bueno, pues aunque haya cultura digital, el libro no deja de ser la gran experiencia en la cual puedes ir leyendo, puedes ir tomando notas a un lado. Si es tu libro, pues obviamente nosotros decimos utilízalo como un libro de trabajo, pero los libros que son de todos, los cuidamos todos. Por cierto, en Pacho Viejo, Veracruz, uno de los niños cuando inauguramos, un niño pequeño como de 7 años, empezó a leer un libro en ese momento que le gustó. Cuando inauguramos, cuando estábamos cerrando el evento, el niño empezó a llorar porque no se quería ir de la biblioteca, quería seguir leyendo. Entonces esas cosas pues motivan más para llevar libros a todos lados. En el caso de Yanga, Veracruz, ahí en una escuela pude pasar a un salón y preguntarles a los niños cuántos libros habían leído en lo que iba del año. Y una niña levantó su mano en 4º año de primaria para decirme que llevaba leídos 36 libros, otro niño me dijo que llevaba 32 libros, y entonces me di cuenta que es un mito cuando dicen que los niños no quieren leer, sencillamente no están las herramientas para ellos. Descubrí también que en las salas de lectura habían capacitado a todos los maestros de escuelas básicas para poder ser bibliotecarios. Descubrí también que la burocracia genera problemas. Llegaban libros que se les mandaban desde la Secretaría de Educación a las escuelas y los guardaban para que no les fuera a pasar algo y a la hora de los inventarios inculparan a un maestro de que tuvo un mal uso de ese material. Hay cosas que hay que corregir y hay cosas que hay que mejorar, pero lo que más tenemos que hacer es promover la lectura, el amor por las grandes aventuras que hay en estos libros y que además no solamente se reduzcan a la novela o el cuento, sino a la poesía, al ensayo y a todo aquello que haga que el conocimiento humano vaya hacia arriba. El conocimiento está al servicio de todos si somos capaces de poder leer, comprender, pensar, aprender. Así que todos a leer. Y por cierto, el programa de lectura se llama Más Letras.